Algunos hombres brindan para celebrar. Yo levanté la mía para recordar cada palabra que se decía sobre mi hija en un idioma que creían que jamás entendería. Sonríe, Mark, solo sonríe y sirve el vino. Eso era lo que me repetía en esa mesa en Field & Main, el restaurante cerca de King Street en el centro de Leburg que había reservado con 3 semanas de antelación porque tenía ese tipo de vista, colinas onduladas, cercas de madera, caballos pastando tras un cristal, que te hace sentir que perteneces a este lugar sin que nadie tenga que decirlo en voz alta. Quería que los padres de Julian se sintieran bienvenidos. Quería que sintieran que el condado de Loudoun no era un lugar de paso, nada entre Washington D.C. y la nada. Quería más que nada que mi hija Mali mirara a su alrededor en esa mesa y viera todo su mundo reunido en una misma sala, conviviendo en armonía. No lo conseguí. Conseguí algo más, y empezó con la carta de vinos. Mark, ¿es este el Burdeos que elegiste? Preguntó Jean-Luc, sosteniendo la botella como si le hubiera hecho una ofensa personal. Su acento hacía que cada palabra sonara como un veredicto. En Francia, no serviríamos esto con el pato. En realidad es vino de Virginia, dije. De un viñedo local a unos 20 minutos de aquí. Jean-Luc dejó la botella como si tuviera un olor. ¡Ah, qué ingenioso! Beatrice me sonrió como se le sonríe a un niño que acaba de mostrar un dibujo hecho con crayones. ¿Y a qué te dedicas, Mark? Construcción, dijo, construcción, como si fuera algo que uno necesitara lavarse las manos antes de cenar. Contratista, dije. Construyo cosas, sobre todo casas a medida ahora. Qué práctico, dijo Beatrice, y volvió a su vino. Práctico, como si le hubiera dicho que colecciono tapones de botellas. Lo dejé pasar. Mali se reía de algo que Julian había dicho, con la mano en la suya, y eso mismo, valía la pena cada cumplido con doble sentido que estos dos pudieran lanzarme mientras comíamos un plato de confit de pato. He estado en la ruina. Dormí en mi camioneta entre trabajos cuando tenía 24 años y era demasiado orgulloso para pedirle ayuda a mi propio padre. Sé cómo tragarme la condescendencia con una sonrisa, uno lo hace por la gente que ama. Lo que no esperaba era que pensaran que no podía oír lo que realmente sentían. Bienvenidos a la venganza cruda de papá. Pónganse cómodos, esta historia los va a llevar a otro nivel. Denle a me gusta y dejen un comentario abajo contándome desde dónde nos ven. Créanme, les va a encantar. Esto es lo que nadie en ese restaurante sabía de mí, ni Julian, ni sus padres, ni siquiera Mali, en realidad. Antes de empezar mi negocio de construcción, pasé 4 años trabajando en obras de construcción e infraestructura en el extranjero, cuando tenía 20 y tantos, principalmente en Lyon, a veces en las afueras de Marsella. No fui a ninguna escuela de idiomas de lujo. Aprendí cómo se aprende cualquier cosa que valga la pena saber, aguantando los gritos de los capataces hasta que lo entendía todo. Volví a casa hablando con fluidez, y luego volví a casa sin decir nada al respecto, porque a nadie en una obra en el condado de Loudoun le importa si sabes conjugar un verbo. Nunca surgió el tema. Nunca importó, hasta que sí importó. A mitad de la comida, Jean-Luc se inclinó hacia Beatrice y dijo algo en voz baja en francés, con una pequeña risa al final. Y Beatrice, creyendo estar a salvo, pensando que el tonto contratista estadounidense al otro lado de la mesa era solo un tipo que construye terrazas, le respondió en francés, como si encendiera un interruptor. ¿Creen que soy un mueble? Mantuve la cara inmóvil. Seguí cortando mi pollo y escuché. Primero hablaron del vestido de Mali. Beatrice lo llamó Jolie pour du prêt-à-porter, bonito para hacer algo comprado en una tienda. Luego Jean-Luc imitó mi forma de pronunciar charcutería antes, haciendo una imitación que hizo reír a Beatrice en su servilleta. Cosas sin importancia, crueles pero sin importancia, el tipo de cosas que podrías dejar pasar si fuera necesario. Entonces Beatrice miró por encima de mi hombro hacia la pared cerca del mostrador de recepción, donde el restaurante tenía una pequeña galería con obras de artesanos locales, una costumbre suya, al parecer, que consistía en ir rotando piezas de constructores de todo el condado. Y allí, enmarcada bajo cristal, había una foto de una estantería. Mi estantería,
La que me llevó 4 meses construir para la habitación de Mali cuando tenía 11 años, con roble reciclado de un granero que antes estaba donde ahora está nuestra casa. Lijé cada estante a mano. Mali guardaba allí sus cintas de equitación hasta que se fue a la universidad. Beatrice ladeó la cabeza y dijo, en voz baja y divertida, seguro que la encontró en un basurero. Los estadounidenses no tienen gusto, solo atornillan madera barata y lo llaman artesanía. Dejé el tenedor, sin brusquedad, sin dramatizar, simplemente lo dejé, con deliberación, con ese silencio que, si me conocieras, sabrías que significaba que algo había cambiado. Habla del estante que construí para mi hijita. Habla de 4 meses de mi vida como si fueran basura que recogí de la calle. Nadie en esa mesa se dio cuenta. Julian estaba rellenando su vaso de agua. Mali revisaba su teléfono debajo de la mesa, sonriendo a algo. Beatrice dio un sorbo lento de vino, satisfecha consigo misma, como si acabara de soltar un chiste en una fiesta donde nadie hablaba su idioma. Excepto que yo sí. Levanté la vista. Jean-Luc fue el primero en mirarme, solo una mirada, para ver si el estadounidense había notado algo. Le sonreí, una sonrisa fácil y cálida, de esas que dicen que todo está bien. Sabes, dije en inglés, dejando la servilleta en mi regazo, siempre he pensado que las cosas que la gente construye con sus propias manos dicen más de ellos que cualquier cosa que puedan comprar. ¿No estás de acuerdo, Jean-Luc? Jean-Luc parpadeó. Por supuesto. Bien, dije. No me gustaría que nadie en esta mesa pensara que no sé distinguir entre algo barato y algo que dura. Dejé que esas palabras resonaran durante 2 segundos, el tiempo justo, ni mucho ni poco. No tienes ni idea de lo que acabas de decir delante de mí, y no te lo voy a decir, todavía no. Eso debería haber sido lo peor. No lo fue. 20 minutos después, con los platos de postre retirados, Beatrice se inclinó hacia Julian, no Jean-Luc esta vez, sino Julian, su propio hijo, y preguntó, con la misma naturalidad con la que pregunta por el tiempo, ¿están listos los papeles? Julian asintió, apenas levantando la vista de su espresso. Creo que la semana que viene. Mantuve mi rostro inexpresivo, agradable, solo interesada en mi café. ¿Papeles? ¿Qué papeles? ¿Listos para qué? No entendí el resto en ese momento. Eso llegó después, poco a poco, durante los días siguientes, como suele suceder. Pero entendí lo suficiente. Entendí un nombre, Fiducie Trust. Y escuché una frase de Jean-Luc que me revolvió el estómago como nunca lo hizo el comentario de Beatrice sobre la estantería, le perest tegementes espere de aprobación, se est pathétique. El padre está tan desesperado por la aprobación que da lástima. Y entonces Julian, el prometido de mi hija, el hombre que me pidió mi bendición hace 4 meses con lágrimas en los ojos, o eso creía yo, se rió entre dientes, de verdad se rió, y dijo, por eso funciona, quiere tanto que Mali sea feliz que firmará cualquier cosa, ya te dije que es predecible. Entonces se giró justo en ese momento, como si hubiera vuelto a hablar en inglés, y tomó la mano de Mali por encima de la mesa. ¿Te lo estás pasando bien, cariño?, le preguntó, con esa misma mirada cálida y cariñosa que tenía desde el primer día. De maravilla, dijo Mali, y se inclinó para besarle la mejilla. No se está casando con mi hija, está fingiendo casarse con mi hija, y yo solo vi el ensayo. Me senté allí con mi café enfriándose frente a mí, viendo al hombre con el que mi pequeña estaba a punto de construir una vida, tomarle la mano con la misma mano que acababa de usar para llamar a su padre predecible, y peor aún, para llamarla un medio para un fin que todavía no comprendía del todo. Quería levantarme. Cada parte de mí quería levantarme en ese mismo instante, tirar la servilleta sobre la mesa y preguntarle a Jean-Luc, en su propio idioma, exactamente qué documentos tenía tan ansias de tener listos. No, todavía no, aquí no. Porque esto es lo que pasa con ser padre, algo que se aprende a la fuerza, si explotas en un restaurante por algo que tu hija ni siquiera puede oír, no eres el héroe de la historia, eres solo el padre celoso y controlador que arruinó su cena de compromiso. Mali defendería a Julian, se disculparía con sus padres en mi nombre,
y yo les habría dado exactamente lo que querían, una razón para pintarme como el irracional antes incluso de que todo esto hubiera empezado. Así que sonreí. Pagué la cuenta, la propina en efectivo, todo, y acompañé a mi hija y a los padres de su prometido hasta el valet parking. Y estreché la mano de Jean-Luc, y le dije a Beatrice que la noche había sido maravillosa, y lo decía en serio, de una manera que ella nunca entenderá hasta que sea demasiado tarde para que pueda hacer algo al respecto. Me subí a mi camioneta, una vieja Tecoume que tengo desde antes de que Mali pudiera caminar, remendada más veces de las que puedo contar, y me senté en el estacionamiento por un buen rato antes de girar la llave. ¿Creen que soy un tonto? ¿Creen que esto ya terminó? Pensé en esa estantería. Pensé en 4 meses lijando y barnizando un mueble que Beatrice consideraba basura, sin saber que el hombre que lo construyó estaba sentado a 2 metros de distancia escuchando cada palabra. Pensé en papeles. Pensé en la palabra previsible, y en cómo se referían a mi propia hija como si fuera un simple número en una hoja de cálculo. Y me hice una promesa allí mismo, en ese estacionamiento, con el motor al ralentí y las manos en el volante: no voy a decir ni una palabra, todavía no. Pero voy a averiguar exactamente qué creen que están haciendo impunemente. Y cuando lo haga, dejaré que me lo expliquen ellos mismos, en el idioma que les resulte más cómodo. Puse la camioneta en reversa, conduje despacio a casa, como siempre hago en las noches en que mi cabeza está demasiado llena como para confiar en mí mismo ante una luz amarilla. Mali me envió un mensaje antes incluso de que entrara por la puerta: papá, gracias por esta noche, significó muchísimo para mí que te esforzaras tanto con ellos. Me senté en la entrada de mi casa y leí el mensaje 2 veces. Ella no tiene ni idea de lo que escuché esta noche, y se le va a romper el corazón cuando se entere, pero se le va a romper mucho menos doloroso que lo que le tienen planeado. Le respondí: lo que sea por ti, cariño, descansa. Luego llamé a un viejo amigo de mis tiempos en Lyon, un hombre llamado Grant Ferras, que se había dedicado a la consultoría de riesgos corporativos después de dejar el campo, el tipo de persona que conocía gente en Europa. Era casi medianoche. Contestó al tercer timbrazo. Güises, han pasado años, ¿todo bien? No, dije, necesito un favor, y necesito que seas muy, muy bueno en lo que haces. Pensaban que lo más difícil ya había pasado. Creían que solo quedaba el papeleo. No tenían ni idea de que yo era el papeleo. Darles exactamente lo que esperaban: un suegro agradecido e ingenuo que solo quería que su hijita fuera feliz. Ese se convirtió en mi trabajo durante las siguientes 3 semanas, ni contratista, ni padre, sino actor. La mañana después de la cena en Phil, en Maine, llamé a Mali antes incluso de prepararme el café. Hola, cariño, estaba pensando, ¿por qué no se quedan Jean-Luc y Beatrice en la casa de huéspedes el resto de la semana? Así se ahorran el viaje de ida y vuelta desde su hotel en Washington, D.C., y se hacen una idea de cómo hacemos las cosas aquí. Hubo una pausa en la línea. Papá, ¿estás seguro? Sé que anoche fue mucho. Fue más de lo que imaginas. Mali, quiero que esto de la familia funcione, dije, y cada palabra era cierta, solo que no de la forma en que ella pensaba. Déjame hacerlo. Se quedó callada, y pude oír el alivio en su voz. Eso significaría muchísimo, gracias, papá. Colgué el teléfono y me quedé un segundo en la cocina, mirando la casa de huéspedes al otro lado del jardín, la que construí con mis propias manos el mismo verano que construí esa estantería, cuando Mali todavía era lo suficientemente pequeña como para pasarme clavos de una lata de café y decir que me ayudaba. ¿Quieres un asiento en primera fila para mi vida? Bien, pasa, pero recuerda que te oigo desde cualquier habitación de esta casa, en cualquier idioma que hables. Jean-Luc y Beatrice se mudaron a la casa de huéspedes ese jueves. Julian se quedó en casa de Mali en el pueblo, lo cual fue un alivio, una actuación menos que gestionar bajo mi propio techo. Y durante casi una semana, interpreté mi papel como si hubiera estado ensayando toda mi vida. Le pregunté a Beatrice sobre su jardín en Normandía. Dejé que Jean-Luc corrigiera mi técnica de parrilla en una barbacoa dominical: cerdo desmenuzado al estilo de Virginia, humo de nogal americano saliendo de mi viejo ahumador en el patio trasero,
Y Jean-Luc allí de pie con una copa de vino, diciéndome que la carne estaría mejor con un buen marinado. Asentí, sonreí, dije, tendré que probar eso alguna vez, mientras catalogaba mentalmente cada sílaba que salía de su boca como evidencia, porque era evidencia, solo que aún no la estaba presentando en un tribunal. ¿Quieres subestimarme? Bien, esa es la única arma que necesito. El jueves por la noche, después de que Jean-Luc y Beatrice se acostaran temprano, alegando jet lag, aunque yo tenía la corazonada de que era otra cosa lo que los mantenía cansados, me senté en mi camioneta en la entrada con mi teléfono y le devolví la llamada a Grant Farras. Háblame, dije. ¿Qué encontraste? Grant no perdió el tiempo en cortesías, nunca lo hacía. Mark, llevo mucho tiempo en esto es feo. Aquí vamos. La empresa de Jean-Luc Moreau, el negocio de importación del que tanto presume, es una cáscara vacía, apenas operativa, solicitó lo que es básicamente el equivalente francés de una reestructuración hace 2 años y nunca se recuperó. Hay embargos fiscales acumulados sobre la finca familiar en Normandía desde hace 3 años. Estamos hablando de cifras reales, Mark, cifras que no se solucionan vendiendo una bodega. Me quedé allí sentado agarrando el volante, mirando las oscuras ventanas de mi propia casa de huéspedes como si pudiera ver a través de las paredes. ¿Y Julian?, pregunté. Grant exhaló, y eso me lo dijo incluso antes de que lo dijera. Julian tiene una demanda civil en curso en Francia, un negocio fallido, una especie de plan de importación y exportación que fracasó hace 2 años y arrastró consigo a varios inversores. Nada delictivo, pero tampoco es algo insignificante. Y Mark, nunca le mencionó nada de esto a tu hija, nunca, ni una palabra. No, dije, ni una palabra. Hay más, dijo Grant. Mencionaste que han estado hablando de algún tipo de acuerdo fiduciario, posnupcial, lo llaman planificación patrimonial. Apuesto mi casa a que no es planificación patrimonial, dijo Grant. Suena mucho más a un salvavidas. Si pueden obtener acceso a tu terreno comercial a través de un fideicomiso conjunto, especialmente algo estructurado en el extranjero, eso es liquidez, eso es garantía. Esa es una forma de evitar que todo se derrumbe sin que nadie en casa sepa lo mal que se puso. Me quedé sentado en la oscuridad por un largo momento después de colgar, dejando que todo se asimilara. No volaron 6.000 millas para darme la bienvenida a su familia, volaron 6.000 millas porque poseo algo que necesitan. Pensé en el rostro de Mali en esa cena, la forma en que había mirado a Julian como si él hubiera hecho la luna, la forma en que me había enviado un mensaje de texto esa noche, gracias por esforzarte tanto con ellos, pensando que su padre era el que necesitaba demostrar su valía. Ella no tiene ni idea de que es ella quien está haciendo la audición, ni de para qué. Esa noche no dormí mucho. La oportunidad llegó ese domingo. Los invité a un brunch en el porche trasero, jamón de Virginia, galletas y un buen asado francés. Sabía que Jean-Luc no podría criticarlo. Mark, comenzó Jean-Luc, dejando su café y adoptando su encanto suave y ensayado, Julian nos dice que tienes una considerable extensión de terreno comercial cerca de la carretera. En Europa, el patrimonio familiar está consolidado. Estamos preparando un borrador de fideicomiso familiar conjunto a través de nuestros abogados de sucesiones, algo para proteger a Mali y Julian a largo plazo. Nos gustaría revisarlo contigo antes de la boda. No me dio un bolígrafo, estaba tanteando, probando si el ingenuo contratista cedería antes de pagar a sus abogados para finalizar el papeleo. De familia a familia, añadió Beatrice en voz baja. Así es como protegemos a nuestros hijos. Eso suena muy generoso, dije, rascándome la mandíbula como un hombre que intenta comprender un concepto complejo. Yo construyo casas, Beatrice, no sé mucho de fideicomisos complicados. ¿Por qué no le pides a tu gente que me envíe el borrador directamente? Yo lo revisaré. Observé el sutil brillo de triunfo en los ojos de Jean-Luc. Creía haber puesto el cebo en el anzuelo, y yo estaba cayendo directamente en la red. Esa noche, me senté solo en mi estudio con la carpeta extendida sobre el escritorio, leyendo línea tras línea de un lenguaje que bien podría haber estado en francés por lo poco que entendía.
Términos como estructura de fideicomiso irrevocable, términos como transferencia de interés beneficiario, mis ojos se desviaban constantemente de la página. Construyo una casa con mis propias manos, puedo leer un plano al revés bajo la lluvia, no puedo entender nada de esto. Casi no llamo. 20 años manejando mi propio negocio, mis propios contratos, mis propios reveses, hay un orgullo en eso, una terquedad, y no le gusta admitir cuando se ha metido en problemas. Pero pensé en Mali, pensé en ella firmando algo así un día con una sonrisa en la cara, pensando que era un regalo de bodas. Levanté el teléfono a las 10 de la noche y llamé a Roger Callahan, mi abogado, un tipo al que había recurrido para cada transacción inmobiliaria y disputa contractual desde que comencé mi negocio hace 15 años. Roger, soy Mark, disculpa la hora. Mark Weathers llamando después de las 9, esto no puede ser bueno, dijo Roger, y pude oírlo acomodarse en una silla al otro lado de la línea. ¿Qué está pasando? No entiendo nada de este lío de fideicomisos offshore, dije, y le leí 3 líneas directamente de la página, despacio para que pudiera seguirme. Hubo una larga pausa por su parte, tan larga que sentí un nudo en el estómago antes incluso de que dijera una palabra. Mark, dijo Roger, con ese tono monótono e inexpresivo que usa cuando alguien intenta cometer un delito, esto no es un acuerdo prenupcial, ni un regalo familiar, es un acuerdo de garantía cruzada en el extranjero. Apreté el teléfono con más fuerza. Explícamelo en términos sencillos, Roger. Han estructurado este fideicomiso de tal manera que tu propiedad comercial actúa como garante principal del préstamo para la entidad europea de Jean-Luc, explicó Roger. Si su negocio entra en mora, lo cual, según la investigación de Grant, está a punto de suceder, los prestamistas extranjeros tendrán un gravamen inmediato e irrevocable sobre tu terreno. No le estás dando a Mali un fondo fiduciario, Mark, estás firmando una confesión que hace que el trabajo de toda tu vida pague sus deudas extranjeras. Me recosté en la silla. Ahí está. Necesito que me envíes todo lo que tengas, dijo Roger, todos los documentos, esta misma noche si puedes. Lo tendrás en 10 minutos, respondí. Colgué el teléfono y me quedé sentado en el silencio de mi estudio, y algo en mi pecho se quedó muy quieto. No intentaban casarse con mi familia, intentaban comprarla, e iban a usar el día de la boda de mi propia hija para hacerlo. Volví a pensar en la estantería. Pensé en Es predecible y el padre está tan desesperado por aprobación, y en cada pequeña crueldad que habían dejado escapar en un lenguaje que creían una puerta cerrada. No me engañaste, simplemente subestimaste al padre equivocado. Ya no sentía rabia, al menos no esa rabia ardiente, lo que se instaló en mí esa noche era más frío, más firme. No soy un genio, solo soy un hombre que sabe cuándo pedir ayuda, y ahora la tengo. A la mañana siguiente, encontré a Jean-Luc en el porche trasero con su café, en el mismo sitio de siempre, contemplando mi propiedad como un hombre que inspecciona un terreno que ya considera la mitad suyo. Todavía no, Jean-Luc, nunca en realidad, pero tú aún no lo sabes. Buenos días, dije, sentándome frente a él. Leí esa carpeta anoche. Dejó la taza, atento ahora, con esa misma calidez habitual reflejada en su rostro. Y, sinceramente, es mucho, dije, pasándome la mano por el pelo como un hombre realmente abrumado. Esto suena maravilloso para Mali, de verdad lo creo. Pero quiero hacerlo bien, dejar que mi abogado de familia redacte un contrato maestro claro y actualizado, algo sencillo, algo que todos puedan entender, y que lo firmemos juntos, todos nosotros, en la cena de ensayo, delante de toda la familia. Observé su expresión, la sorpresa inicial se transformó rápidamente en algo parecido a la alegría. Es una idea maravillosa, Mark, dijo Jean-Luc, y le habría creído de no ser por lo que oí una semana antes. Firmar un autógrafo delante de todos, algo muy significativo. No tienes ni idea de lo significativo que es. Beatrice salió al porche en ese preciso instante, atraída por la calidez de la voz de su marido, y cuando Jean-Luc le contó el plan, juntó las manos. Oh, Mark, dijo, esto significa mucho para nosotros. Para mí también significa mucho, respondí, y al menos esa parte era cierta. Lo creían,
lo veía en sus rostros, el triunfo silencioso y discreto de dos personas que pensaban que habían logrado engañar al tonto para que renunciara a su propio futuro. Casi podía oír los cálculos mentales de Jean-Luc: en cuestión de días, solo unos días, la herencia estaría salvada, y nadie en casa tendría que saber lo cerca que estuvimos. Que lo creyeran. Que se sirvieran otra copa de mi vino y brindaran esta noche, es lo último que celebrarán a mi costa. Los días entre aquella conversación en el porche y la cena de ensayo transcurrieron lentos y rápidos a la vez, lentos como siempre lo es la espera, rápidos como se siente una cuenta atrás cuando sabes exactamente lo que va a pasar. Roger trabajaba conmigo cada noche, construyendo la historia real hasta convertirla en algo claro e innegable: los embargos fiscales, la demanda, el lenguaje exacto enterrado en ese fideicomiso que habría entregado mi tierra a un hombre al otro lado del océano. Grant envió la documentación, traducida, notariada, impecable. Y cada día seguía sonriendo a Jean-Luc al otro lado de la mesa, seguía dejando que Beatrice corrigiera mi forma de decir charcutería, seguía dejando que Julian me estrechara la mano y me llamara papá con esa sonrisa suya tan relajada, como si ya fuéramos familia, como si no se hubiera sentado a la mesa 2 semanas antes y hubiera dicho que mi hija era predecible para sus propios padres. Sigue sonriendo, Julian, no tienes ni idea de lo que te espera. Mali, por su parte, pasó esas 2 semanas más feliz que nunca, planeando la distribución de las mesas, eligiendo su vestido para la cena de ensayo y enviándome fotos de opciones para los centros de mesa como si mi opinión sobre arreglos florales le importara a alguien. Papá, ¿qué piensas, rosas blancas o la mezcla de flores silvestres? Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de responder. Flores silvestres, porque dentro de una semana, cariño, te voy a devolver una vida que es realmente tuya, y quiero que parezca algo que creció aquí, no algo importado. Flores silvestres, le respondí, siempre. La cena de ensayo estaba lista para ese sábado, las guirnaldas de luces estaban encargadas, la vajilla fina estaba lista, Jean-Luc y Beatrice brindaban con champán a mi costa, creyendo con todas sus fuerzas que esa era la noche en que finalmente ganarían. Que lo crean, que levanten sus copas, yo también tengo un brindis preparado. Si me han estado escuchando por un tiempo, dejen sus comentarios, denle al botón de me gusta y asegúrense de estar suscritos. Levantaron sus copas por última vez esa noche, celebrando una victoria que en realidad nunca fue suya. Beban, es lo último que les invito. Las guirnaldas de luces iluminaron el patio trasero aquella tarde de sábado, entrelazándose con los viejos robles que planté el mismo año en que nació Mali. Mesas largas cubiertas con manteles blancos, centros de mesa con flores silvestres, tarros de cristal llenos de margaritas y encaje de la reina Ana, tal como Mali lo quería, 40 de nuestros seres queridos riendo, bebiendo, pasándose platos de galletas de jamón de Virginia y trucha a la parrilla como si fuera una reunión veraniega cualquiera. Excepto que no lo era, y yo era el único en esa fiesta que lo sabía. Jean-Luc y Beatrice estaban cerca de la cabecera de la mesa, copas de champán en mano, mi champán, de una caja que compré específicamente para esa noche, aunque no por la razón que ellos pensaban. Beatrice llevaba un vestido color crema que probablemente costó más que mi primera camioneta. Jean-Luc tenía esa misma sonrisa fácil y condescendiente que había lucido desde la noche en que nos conocimos, como si nos estuviera haciendo un favor a todos con solo aparecer. 2 horas más, Jean-Luc, disfruta de la vista. Vi a Beatrice inclinada hacia Julian cerca de la mesa de bebidas, con la voz baja y la mirada fija en mí al otro lado del patio. No estaba lo suficientemente cerca para oírlo todo, con la banda calentando y 40 conversaciones simultáneas, pero no necesitaba oírlo todo. Ya había oído suficiente de esos dos como para deducir el resto solo por la forma de su boca y la sutil inclinación de su barbilla. Regardez-le, dijo, y lo oí claramente a través del ruido. Míralo sonriendo. Julian sonrió con picardía en su vaso y dijo algo que no alcancé a oír, pero no necesitaba las palabras, ya había oído ese tono antes, en Phil, Men, mientras comían confit de pato y veían una estantería que consideraban basura. Adelante, disfruta de esos últimos minutos creyendo que has ganado. Roger también estaba allí, apartado con un blazer bebiendo un refresco,
con aspecto de amigo de la familia y nada parecido al hombre que sostenía una carpeta en su coche que estaba a punto de desbaratar la estafa de 2 personas. Me miró una vez y me hizo un leve gesto con la cabeza. Listo cuando quieras. Miré a Mali, que se reía con sus compañeras de cuarto de la universidad cerca de la mesa de postres, su vestido de la cena de ensayo brillaba con las luces de guirnalda, más feliz de lo que la había visto en mucho tiempo. Lo siento, cariño, voy a romperte el corazón esta noche, pero prefiero romperlo ahora que ver cómo lo rompen lentamente durante el resto de tu vida, mentira tras mentira. Tomé mi vaso, lo golpeé una vez con mi anillo, el sonido se abrió paso entre el ruido de la fiesta. Las conversaciones se fueron apagando una a una hasta que el único sonido que quedaba era el de los grillos que empezaban a cantar en la línea de árboles, y en algún lugar detrás de mí, el zumbido tenue de una guirnalda de luces en su cable. Si todos pudieran darme un minuto, dije, de pie a la cabecera de la mesa, les prometo que no los retrasaré mucho con la trucha. Eso provocó risas. Bien, que se relajen, que se sientan cómodos un poco más. La mayoría de ustedes me conocen, comencé. No me gustan los discursos, preferiría estar en un tejado en algún lugar que aquí arriba con todos ustedes mirándome. Otra risa fácil. Mali me sonrió radiante desde su asiento, con esa misma mirada dulce y agradecida que había tenido desde aquella primera cena. Gracias por esforzarte tanto con ellos. Lo intenté, cariño, solo que quizás no de la manera que piensas. Pero mi hija se casa en 2 semanas, dije, y desde que nació he dedicado cada día a intentar darle una vida en la que nunca tenga que preguntarse si la quieren, en la que nunca tenga que dudar de si alguien le está diciendo la verdad. Dejé que esas palabras resonaran un segundo. Mis ojos se posaron brevemente en Julian, seguía sonriendo, con la copa aún suelta en una mano, interpretando el papel de un hombre que no tenía absolutamente nada que ocultar. Pero no por mucho tiempo. Quiero agradecer a Jean-Luc y Beatrice, dije, girándome hacia ellos y alzando ligeramente mi copa en su dirección, por haber venido hasta aquí para formar parte de esta familia. No es poca cosa cruzar un océano por gente que apenas conoces. Jean-Luc inclinó la cabeza, con cortesía y destreza. El placer es nuestro, Mark. Seguro que sí, dije. Algo en mi tono debió de calar hondo, porque vi la sonrisa de Beatrice parpadear, apenas perceptible, en los bordes, como cuando se percibe una corriente de aire bajo una puerta que se creía cerrada. Ya que nuestros invitados viajaron desde Normandía, dije, girándome hacia la mesa principal con voz firme y tranquila, pensé que lo justo era honrarlos en su idioma nativo, sobre todo porque han pasado las últimas 3 semanas dando por sentado que no entendía ni una sola palabra. Miré directamente a Jean-Luc, el color empezó a desaparecer de su rostro. J.E. Vice continue. El acento que había reprimido durante 25 años salió nítido y sin esfuerzo. Vi cómo el vaso de Jean-Luc se congelaba a medio camino de su boca, Beatrice se quedó completamente rígida. Durante 3 semanas, dije, mi voz resonando en el silencioso patio, hablaste de mi hija como si fuera una transacción comercial, te reíste de mi trabajo. Insultaste mi casa y la llamaste predecible mientras conspirabas para robarme mis tierras. Julian se removió en su silla, con el rostro enrojecido. Mark, tú, Julian, dije, fría como el acero, cállate. Me giré hacia la habitación y cambié las palabras cayeron sobre la mesa como un plato que se cae. 40 rostros se volvieron, primero hacia Jean-Luc y Beatrice, luego hacia mí, y después lentamente hacia Mali, cuyo rostro había pasado de la confusión a algo completamente distinto, algo que se quebraba. Papá, comenzó, con voz débil, ¿qué? Lo siento, cariño, dije, y lo decía más en serio que en mucho tiempo. No quería que te enteraras así, pero tampoco podía dejar que te enteraras después de la boda. Me incliné junto a mi silla y recogí la carpeta que Roger había traído, el mismo tipo de carpeta de cuero que Jean-Luc había deslizado sobre la mesa de mi porche 2 semanas antes, solo que esta no contenía ni una sola mentira. Hace 2 semanas, dije, abriendo el documento sobre la mesa para que todos lo vieran, Jean-Luc y Beatrice me pidieron que firmara un fideicomiso familiar. Lo llamaron planificación patrimonial, un regalo, dijeron, una forma de darnos la bienvenida a la familia como es debido.
Pasé a la primera página. En realidad, se trataba de la transferencia de mi propiedad comercial a una entidad holding offshore controlada íntegramente por Jean-Luc Moreau. Se oyeron exclamaciones de asombro en la mesa. La compañera de piso de Mali se tapó la boca. Roger permaneció en silencio cerca de la mesa de bebidas, dejándome explicarlo todo. La empresa de Jean-Luc en Francia es una cáscara vacía, dije, pasando otra página, lleva 2 años en quiebra, y hay embargos fiscales contra su patrimonio que se remontan a mucho antes. Y Julian, lo miré fijamente, sin rastro de enfado en mi voz, solo contando los hechos. Tiene una demanda civil activa en su contra en Francia por un negocio fallido que nunca le mencionó a la mujer con la que se supone que se casará en 2 semanas. Eso no es, empezó Julian, levantándose a medias de su silla. Mark, eso no es lo que, no he terminado, dije, y algo en mi voz lo hizo volver a sentarse. Mali miró fijamente a Julian, esperando de verdad, como cuando esperas a que alguien te demuestre que te equivocas sobre lo peor que has pensado de él. Julian abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Mali, no es lo que parece. Lo interrumpió, y su voz, cuando llegó, era más tranquila de lo que esperaba, más fría de lo que jamás le había oído. Me llamaste tacaña, dijo. Te reíste de la casa de mi padre, me convertiste en un peón en el plan de tu familia. Se agachó, despacio, con deliberación, y se quitó el anillo del dedo, dejándolo en su plato junto a su trucha intacta. Iba a pasar mi vida contigo, dijo, y tú ibas a pasar la tuya robándome. Se puso de pie y, en lugar de volverse hacia sus amigas, en lugar de huir como cualquiera la habría perdonado, rodeó la mesa hasta donde yo estaba. No se escondió detrás de mí, se quedó a mi lado, hombro con hombro. Esa es mi chica. Me volví hacia Julian, que aún no se había recuperado del todo, con sus padres a ambos lados pálidos y en silencio, acorralados por sus propias palabras que volvían a ellos en un idioma que jamás imaginaron que los delataría. Le entregué a Julian un segundo documento de la carpeta, esta vez no el fideicomiso. Es una factura detallada, dije, por cada gasto que tu familia ha acumulado durante tu estancia en mi casa de huéspedes, y una notificación formal de que debes desalojar mi propiedad mañana por la mañana. Jean-Luc fue el primero en hablar, con voz débil y quebradiza. Mark, seguro que podemos hablar. Ya hablamos mucho, dije, en 2 idiomas, al parecer, solo que no participé hasta ahora. Tomé mi copa de champán, la misma que había alzado al comienzo de todo esto, y di un sorbo lento, saboreándola antes de dejarla sobre la mesa con un pequeño y deliberado clic. Ah, y Jean-Luc, dije, pagué la cena de esta noche con mi modesta cuenta bancaria. De nada, pero ambos sabemos que no lo dices en serio cuando dices gracias. Señalé hacia el camino de entrada, hacia la casa de huéspedes iluminada con luces doradas al otro lado del jardín, la misma casa de huéspedes que construí con mis propias manos el mismo verano que aquella estantería. Nadie en esa mesa dijo una palabra. Jean-Luc tensó la mandíbula como si quisiera discutir, como si quisiera rescatar algo, cualquier cosa, de entre los escombros, pero ya no quedaba nada que rescatar, no con una carpeta llena de documentos abierta sobre la mesa, no con las propias palabras de su hijo devueltas a él en el mismo idioma que creía que lo había hecho intocable. Miré a Mali, ella me miró, con lágrimas en los ojos, pero su mandíbula se mantuvo firme. ¿Estás lista?, le pregunté en voz baja, solo para ella. Asintió. Juntos, nos alejamos de esa mesa, pasando junto a las guirnaldas de luces, junto a las flores silvestres en sus frascos de vidrio, junto a 40 rostros atónitos y una carpeta que acababa de poner fin a una estafa que 2 personas habían llevado a cabo tras 6.000 millas de vuelo. Detrás de nosotros, oí la voz quebrarse de Beatrice, aguda y desesperada, llamándonos, palabras que ni siquiera me molesté en escuchar, en inglés o francés, ya no importaba. Había oído todo lo que necesitaba oír de esa familia la primera noche, mientras cenábamos con Fit de pato, pensando que no entendería ni una palabra. Te equivocaste en muchas cosas, Jean-Luc, pero sobre todo en esto, al pensar que un hombre callado con manos ásperas no sabría qué hacer con la verdad una vez que la tuviera. Mali me tomó de la mano mientras caminábamos hacia la casa, igual que cuando era pequeña y me pasaba clavos de una lata de café y lo llamaba a ayudar.
Gracias, papá, dijo en voz baja, por escuchar lo que yo no podía. Siempre, cariño, le dije, cada palabra. Detrás de nosotros, las luces de guirnalda seguían brillando sobre una tostada vacía y una familia que había cruzado el océano para llevarse algo de nosotros y se había marchado con nada más. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario abajo. Cuéntame desde dónde la estás viendo. Nos vemos en el próximo video.